Hola amigos, ¿cómo están? Soy Darío Paya, bienvenidos a un nuevo episodio de Nada Urgente, pero Llámame. Nuestro invitado de hoy simplemente no requiere presentación. Y el tema del que vamos a hablar es un episodio de nuestra historia que terminó siendo llamado en Chile, en el extranjero, en inglés, en español y en italiano, la Batalla de Santiago. Para muchos el partido más violento de la historia del fútbol, sin lugar a dudas el partido más violento de la historia de los mundiales. Chile contra Italia, el segundo partido de Chile en ese mundial que jugamos en casa con todas las esperanzas de que Chile llegase a las fases finales del mundial, y algo pasó en los días previos, algo envenenó el ambiente al punto que ese partido terminó siendo llamado la Batalla de Santiago. ¿Qué gatilló ese fenómeno? ¿Por qué esto tuvo una reacción a nivel mundial? ¿Cómo es que terminó gatillando consecuencias que cambiaron para siempre algunas cosas en el fútbol mundial? ¿Cómo se conecta lo que pasó ese día ahí con lo que 12 años después le pasó a otra selección chilena y a otro jugador en un mundial distinto? De todo esto hablamos a propósito de la Batalla de Santiago y también de otras cosas que inevitablemente surgen en estas conversaciones. En particular, a mí me quedaron dando vuelta dos imágenes muy distintas de la autoridad. Una de la autoridad ausente, de lo que pasa en un ambiente cuando la autoridad simplemente se esconde y las consecuencias que eso tiene. Y la otra imagen muy distinta. Nuestro invitado nos contó de un momento de esos que transcurren en privado, sin cámaras, no para la foto, protagonizado en este contexto por un expresidente de la República. Sin más, me pongo de pie para darle la bienvenida al inimitable Pedro Carcuro. Don Pietro, Don Darío. Don Pietro, buongiorno, ¿cómo va? ¿Y cómo se dice eso? Buongiorno, come sei? Come ti trovi? Bienvenido a esta conversa. Tutto a posto, pues, podríamos saludarnos. Tutto a posto significa... No, todo en su lugar. Tutto bien. Todo bien, eso significa tutto a posto. Sì. Tutto a posto. Bueno, está todo tutto a posto para esta conversazione. Tutto a posto, siamo a casa, lavorando. Adesso facciamo una chiacchierata, una conversación. Chiacchierata es como una conversación informal. Qué bueno, pero yo te confieso que a mí todo eso me suena a platos de comida deliciosos. Ay, qué rica es la comida italiana, es lo máximo, lo máximo. Y sobre todo cuando se comía en la casa de chico, creo yo, Pedro. En ese sentido yo creo que, y te quiero partir preguntando por eso, por tu familia, porque todos sabemos de tu cercanía con el mundo, con Italia, digamos, pero no sabemos cuán italiano llegas a ser. Bueno, directo. Y si a uno le gusta la comida italiana, porque la comió cuando chico, me imagino para ti, que es tu familia, parte de tu historia. Bueno, mi madre cocinaba estupendamente bien, extraordinaria, te juro, no es porque sea mi mamá, pero extraordinaria. Fíjate que mi nuera, que también tiene origen italiana, la señora de mi hijo, capturó algunas recetas, intenta hacerlas. Yo el pueblo nosotros es del sur, son dos, bueno, el pueblo de mi papá y mi mamá, Genzano di Lucania uno y el otro es Oppito di Lucania, son dos pueblos de 5.000 habitantes donde se come estupendamente bien. No sé si será por el afecto que le genera a uno el sabor materno, pero yo encuentro que las recetas de mi mamá están más cerca del original que aquellas que se hacen ahora en el pueblo, porque yo voy casi todos los años al pueblo. Qué simpático. Ahora no puedo ir por la cuestión de la pandemia, esto me dejó encerrado acá, tenía los pasajes y todo. Me iba ahora el 29 de agosto, así que me quedé con las ganas de ir a ver a mi familia y a disfrutar de la rica comida allá en el pueblo. De la rica pasta. Oye, bueno, por eso es que para mí era tan importante poder tener esta conversación contigo, porque uno creció oyendo hablar, para los que nos gusta la pelota, digamos, y que siempre fuimos, en mi caso, malos para la pelota, por tanto, gozamos más que nadie las historias del fútbol y verlo. Uno creció escuchando hablar a mis papás. De hecho, mi mamá estaba en el estadio el día del partido por el que te quiero preguntar. Mi papá no podía ir y la entrada que tenía se le dio ahí. Lo que llamaron en su época la Batalla de Santiago. Esa cuestión, exactamente, esa cuestión mítica que yo creo que no se explica sin todo un entorno y una historia previa, pero dije, bueno, ¿a quién puede valer más la pena preguntarle por ese partido que a alguien como Pedro, que
Yo debo decirte, y nos conocemos hace rato, así que tú sabes que no, y además tú no necesitas que nadie te esté sobando el lomo, pero si yo trato de recordarme los 4 o 5 grandes relatos deportivos que tengo grabados en la mente, tú sabes que le pasa a todos los chilenos, te tenemos metido en la cabeza, pero además, específicamente en mi caso, son 2 que te involucran e involucran Italia. Hasta el día de hoy, cuando yo me encuentro con un amigo, con alguien al que no veo hace tiempo, le digo, me pongo de pie. Sí, es verdad, son... Ese fue el gol de Tardelli, ¿no? Creo que y el otro debe ser el gol de Marcelo Salas en el partido de Bordeaux, en Francia, ¿no es cierto? Se subió al cielo como por una escalera, ¿eh? Pero una mágica escala, algo así fue. Como una mágica escalera, claro. Sí, te digo una cosa que... Yo estaba en el estadio ese día, fíjate. Mira, curiosamente, bueno, el gol de Tardelli, yo estaba en la cancha, en el Bernabéu, en la final del Mundial del 82, relaté para TVN y el gol fue agarrando vuelo con el tiempo. El me pongo de pie se fue transformando, no, me pongo de pie para decir Tardelli se fue transformando en una institución dentro del relato deportivo. No, se te sale el camiseteo ahí a ti. O sea, sé, es demasiado evidente. Sí. Fue muy emocionante. Bueno, mira, aquí está. Me pongo de pie. Qué notable. Y tú estabas en el estadio, ¿eh? Estaba en el estadio. Estaba el presidente de Italia en ese tiempo, Sandro Pertini, con los calcetines de distinto color, junto al ex rey Juan Carlos. Estaba con el rey y él usaba calcetines de distinto color como cábala en los partidos del presidente italiano, que era un tipazo. ¿Con los colores de la bandera? ¿Ah? ¿No? ¿Con los colores de la bandera? Se ponía dos calcetines distintos nomás. Qué notable. Y bueno, ese relato lo tengo muy, muy atesorado. Y como el de Marcelo Salas, fíjate que, bueno, en el primer gol en de Tardelli hay una reacción de la colectividad italiana cuando vuelvo, de mucho afecto, qué sé yo, y todo, mucha euforia porque Italia era campeón del mundo ganando ese partido y lo ganó 3-1, sí. Ese partido a los alemanes. Y en el partido de Bordeaux contra Chile, en el famoso gol de Sala que tú recordaste, yo critiqué a la FIFA, hablé de la señora FIFA con el penal que nos cobraron, claro, por la mano de Fuentes contra Bochardó, que tengo una historia particular con Bochardó que te la puedo contar, que es muy buena, sí, casi ya, inédita. Por favor. Bueno, y resulta que ahí hay un diario de la colectividad italiana que se llama Presenza, donde escribieron muchos paisanos, compatriotas, entre comillas, criticándome por mi chilenidad en ese partido. Bueno, sí, uno se apasiona siempre, pero tratando de ver las cosas desde un punto de vista más o menos objetivo. Yo sigo insistiendo que hoy día sería penal, de acuerdo a la reglamentación actual, que cambió respecto al uso de la mano. Se habla de la mano en posición natural, de la mano que ocupa espacio. Ahora sería penal. En ese tiempo tenía que haber intencionalidad en el uso de la mano y evidentemente que Fuentes no tiene la intención. No la hubo. Hay mucha historia y algunos Darío que dicen... Oye, ¿y tu encuentro con Bochardó cuál es? Fue un cuasi encuentro. A ver. Meses después de este Mundial del 98, que quiero decirte que esto tiene que haber sido hacia abril del 99, nosotros invitamos a Bochardó al DPAPA. Y Bochardó aceptó las condiciones que nosotros le propusimos, iba en un coche rumbo al aeropuerto, él es de Níger, no era nigeriano, era de Níger, no sé cuál será el gentilicio de Níger. Bueno, y él iba al aeropuerto y creo que cuando iba llegando al aeropuerto lo detuvo la policía y le prohibió venir a Chile. O sea, lo que te estoy contando es casi exclusivo, es verdad. Le prohibió venir a Chile. Y no. ¿Le prohibieron venir a Chile o salir de su país? No, le prohibieron venir. Ellos sabían que venía a un programa de televisión, Blum, y no lo dejaron venir. Y se acabó la historia. No pudimos tener a Bochardó en el DPAPA. Hubiera sido una exclusiva casi mundial. Bonita, entendiendo que después, pocos años después, Bochardó fue sancionado por la FIFA, tú sabes, ¿no? No me acordaba de eso. ¿No? Claro. Pocos años después fue sancionado por la FIFA por alguna manipulación respecto al juego del fútbol y los arbitrajes, y fue suspendido de por vida. Y hace poco murió este árbitro tan importante
en nuestra para historia. nosotros y los italianos. Sí, ese día yo estaba en el estadio, fíjate. Yo también. Y es de las emociones más grandes de mi vida, la sorpresa que teníamos todos los que tuvimos la fortuna, el privilegio gigantesco de estar ahí, de que uno veía llegar chilenos, llegar chilenos, llegar chilenos, Sí. llegar chilenos, y decía, bueno, en algún minuto van a llegar los italianos y vamos a terminar los Sí, chilenos sí. siendo una esquina. Era- Y el estadio terminó siendo como aquel en que jugamos con España en Brasil hace 5 o 6 años. Es verdad. Un estadio predominante, impresionantemente chileno. Ese es un estadio, yo calculo, para unas 30.000 personas más o menos, el estadio de Bordeaux, ¿te acuerdas? Claro, no más, era relativamente chiquito, claro. Era un estadio muy antiguo, además. Muy bonito, o sea, un chiche, así Muy como, lindo, era un estadio. así como un Santa Laura techado, qué sé yo. Sí, y bueno, yo calculo que había por lo menos unos 15.000 chilenos. Absolutamente. Entre 10 y 15.000. La mitad casi. ¿No? Sí, Y, sí, e sí. italianos había, Poquito. con suerte, 1.000. Exacto, Con suerte. sí, Yo no sí. creo que llegaran a los 1.000. No, muy notable. Yo, de hecho, en mi camarita doméstica tengo guardado el gol de José Barceló. Sí. Sin tu relato. Oye, pero volvamos a la batalla de Santiago, porque fue ese partido, Eso es lo que nos convoca, ¿no? claro, entre Chile y Italia. Entonces, ¿tú qué edad tenías para ese partido que fue Yo tenía 16 años. el segundo partido de Chile en el Mundial? ¿Ah? Chile debutó el 30 de mayo con Suiza, ganó por 3-1. Ajá. Y este era el partido clave porque se suponía que el tercero frente a Alemania era el más difícil. Es decir, si Chile le ganaba, Italia clasificaba. Claro, porque Italia había empatado apenas con Alemania. Era un Claro. partido clave, clasificaba de 16 equipos, que se saltaba directamente a cuartos de final, es decir, se clasificaba a una ronda de 8 mejores y Chile ganando el partido lo aseguraba. Y Chile lo ganó por 2-0 y clasificó. Perdió después con Alemania y fue a Arica a jugar con Rusia, pero esa es otra historia. Otra historia. Oye, ¿y tú tenías Sí. qué edad para...? 16 años. Eras un niño, 16 años. Sí. Yo fui a la cancha, estaba en Andes Sur. Ah, Y mi papá también fue, pero mi papá tenía Tribuna Pacífico y me regaló una Andes Sur, un abono Andes Sur, que era bastante bueno. sí, pues, sí. Oye, Se veía muy bien donde yo estaba. y 16 años. La pregunta pues, la hago con todo cariño y respeto, digamos, pero ¿cómo administrabas tu fidelidad en ese partido? Porque... Mira, era muy complicado. O sea, yo soy chileno, nacido en Chile, amante del fútbol chileno desde chico, pero por otro lado está la sangre que también tira. A mí, de verdad, que más que generarme sentimientos encontrados, me generaba mucha angustia lo que estaba pasando, Daría, en el sentido de que se había creado un ambiente tan negativo, tan desfavorable a Italia y que eso podía afectar a mi papá, que tenía un negocio, qué sé yo, que la gente pudiese tener, pero afortunadamente no llegó a esos extremos, pero esas eran las cosas que a mí me daban un poco de lata. Claro, fue lo que debió haber sido una fiesta del fútbol, como habría dicho Julito Martínez, terminó Martínez. siendo un día muy duro, y salvo por el triunfo de Chile, muy desagradable, al punto que, y ya lo comentaremos, la forma en que se habló de ese partido en todo el planeta, en realidad, literalmente en todo el planeta, fue en clave de lo peor que se había visto, lo más... Sí. Hay un comentarista inglés que dijo que era lo más obsceno, lo más estúpido, lo más feo, y que nunca se podría llegar a ver algo tan terrible como eso en una cancha de fútbol. Y sin embargo, es una historia que muchos chilenos no conocen o no conocemos bien, por eso te quería preguntar más detalles. Claro, o sea, yo te digo una cosa que a ver, te quiero contextualizar un poco lo futbolístico primero. Ajá. Y, el fútbol italiano no tenía la cercanía que tiene hoy con el hincha chileno. Obvio, no teníamos televisión, no había transmisiones vía satélite, no había chilenos jugando en Italia, era un mundo completamente distante. La mayor aproximación que había, lo que sabíamos de los italianos fundamentalmente es que estaban los oriundos, que venían. Los oriundos son, yo soy un oriundo, Claro. Yo tengo pasaporte italiano y podría, si hubiera sido bueno para la pelota, podría haber jugado por Italia. Y hubo varios que jugaron. Ahí estaba Maschio y estaba Sibori, y había dos argentinos que eran extraordinarios. Que jugaban
¿Y jugaban en esa época que dónde? eran los caras sucias del 5. ¿Cómo? ¿Jugaban dónde? Ellos jugaban en Italia, los dos, jugaban en Italia. Y había un tercer argentino, que era Angelillo, nosotros le decimos aquí en Sudamérica Angelillo, pero el apellido italiano, Angelillo, que no vino en última instancia. Perfecto. Y había otros dos brasileños, Firmani y Altafini. Es decir, venían muchos oriundos. Y esto era lo que más llamaba la atención, que era un equipo italiano reforzado con grandes figuras del fútbol mundial. Así que había mucho interés. Yo me acuerdo, Darío, que Italia entrenaba en la escuela de aviación. Mira donde entrenaba la selección italiana. Incluso yo fui jugó un partido con Audax. Jugó un partido preparatorio ahí en las canchas de la escuela de aviación con Audax italianos. Y en la colonia había una efervescencia, había un ambiente. Además que el italiano siempre ha sido muy querido en Chile. Siempre obvio. ha generado simpatía y afecto en todas las actividades. Entonces no había por qué pensar que lo de Italia y Chile iba a ser una batalla como lo fue. ¿Por qué se armó cómo se armó ese ambiente? ¿Y qué fue lo que...? Ahora voy a la segunda parte de la historia, más allá. ¿Cómo se llegó, cómo se llega a la siguiente imagen? Porque cualquiera que no sepa nada... ¿Ya? Y ve cómo parten las imágenes de cuando los equipos entran a la cancha y los italianos van a regalar claveles a las tribunas. Sí. Uno dice, pero esto es un baile de señoritas, y sucede que la gente no recibe los claveles, se los tira de vuelta y seguramente acompañado además de un patutía. Sí. ¿Cuál fue el ambiente previo que no tiene nada que ver con el partido? El partido partió así. Tú sabes que hoy, a través de las redes sociales y de las distintas plataformas, una noticia da la vuelta al mundo en segundos, instantáneamente. En ese tiempo era muy distinto. Pero resulta que periodistas enviados especiales de Italia, de un diario que se llamaba Il Resto del Carlino, escriben, son dos periodistas, aquí los tengo anotados, Antonio Chirelli y Corrado Pizzinelli. Son los dos periodistas del Resto del Carlino, Chirelli y Pizzinelli, que escriben una crónica que se titula La infinita tristeza de la capital chilena. Ya. Habla de una pobreza extrema, habla de guetos prostibularios, habla de un ambiente triste, de un orgullo malentendido de estos chilenos pobres. A mí me parece que era una visión muy, muy exagerada de la realidad chilena en comienzo de los 60. No era, claro. Yo no creo que Santiago y Chile haya sido un país, evidentemente que tercermundista, subdesarrollado, muy distante de una Europa éramos muy, muy, muy pobres y además... Sí, pero no miserables, te lo digo de verdad. Claro, bueno... Sí, no, por supuesto. Y además veníamos saliendo de los destrozos y del costo del terremoto de Valdivia, que no nos olvidemos, hasta lo de Japón hace una década, era el terremoto más grande registrado en la humanidad. Creo que sigue siendo el más grande. Ah, sí, todavía, imagínate. Creo que sigue siendo el más grande de la historia de la humanidad. Y con registro. Obvio. Ahora yo no tengo idea cuáles eran las condiciones sociales en Italia en esa época. Objetivamente nosotros... Italia era un país que... A lo mejor estarían choqueados con niveles de pobreza que no conocían. O sea, tú y yo nos acordamos de la pobreza patapelá, con las casas con piso de tierra, y no era ni 10, ni 20, ni 30, ni 40, ni 50% de la población. O sea, era mucha gente la que lamentablemente vivía así. Sí. Italia vivía... Pero no era para insultarnos. Darío, Italia vivía la recuperación, vivía la reconstrucción, que fue muy bien. La hicieron, los italianos reconstruyeron la democracia en primer lugar, construyeron la república y construyeron un país muy, muy potente económicamente. Crearon el concepto del Made in Italy. Y en ese momento estaban justamente viviendo este crecimiento, después ayudados por el plan Marshall que implementó Estados Unidos, después del desastre, de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial, y que estaba a la vuelta de la esquina. La Segunda Guerra Mundial terminó el 45, estamos hablando del 62. Claro. 17 años apenas habían pasado, pero para los italianos esto era terrible. Y dicen que la gota que colmó el vaso fue
algunos, no sé si habrán sido colegas o quienes, llevaron a estos italianos a los barrios que existían en esa época de prostíbulos aquí en Santiago, que eran de un aspecto muy triste, eran verdaderos guetos. Y esto parece que impactó mucho a estos dos periodistas que contaron esta historia en su crónica que fue publicada como 5 días antes del comienzo del Mundial por el Mercurio. Y ahí se crea el ambiente anti-italiano. El Mercurio reedita esa crónica y le contesta además a los periodistas italianos, les habla de la tristeza y la pobreza que había en el sur de Italia, y ahí se empieza a armar el lío tremendo con un ambiente hostil y realmente insoportable para la delegación italiana. Claro, porque ahora que tú lo describes así me da el tono anímico de la época, porque en un país que, como es la frase que se le atribuye a Carlos Dittborn, que fue Claro, porque no tenemos nada, queremos hacerlo todo. Claro, en que sobre nuestra pobreza nos parábamos con orgullo, contra eso se presenta este relato que se debe haber sentido como algo indigno. Apocalíptico, era terrible. Claro, claro. Yo creo que fue exagerado el comentario de estos dos periodistas y generaron también una reacción muy... Bueno, vivíamos en modo mundial, pues todo Chile estaba preocupado de la Copa del Mundo, primera transmisión televisiva en directo, virtualmente, con permanencia en varios días, transmisiones de radio. Chile vivía en torno a la Copa del Mundo. No sé si habrá sido la primera vez en que Jorge Alessandri fue a la cancha para esa Copa del Mundo, pero hasta don Jorge, que era un hombre muy alejado del fútbol, se involucró en esta competencia que nos tenía a todos locos. Oye, ¿y es mito o realidad que esto llegó a tanto que estos periodistas tuvieron que irse a Chile? Simplemente tengo entendido que arrancar antes del partido, digamos, no. Tengo entendido que el gobierno incluso les solicitó que abandonaran el país por razones de seguridad, y ellos evidentemente que se fueron después de decir que nos demorábamos 2 días para tener un llamado telefónico. Hay cosas que eran un poco ciertas, ¿eh? Nosotros estábamos atrasados tecnológicamente. Yo me acuerdo que mi papá, cuando llamaba a Italia, teníamos que estar 2 días esperando que la telefonista nos diera la comunicación a Italia. Y estas cosas las contaron, que mandar un cable, en ese tiempo no había ni fax siquiera todavía. Mandar un cable a Italia costaba un ojo de la cara, decían estos periodistas. Así que fueron invitados gentilmente a abandonar el país. Abandonar el país. Pucha, qué lado entonces para ti, imagínate, 16 años, tener el privilegio de ver un partido entre tu Chile y tu Italia, y a usar una expresión poco elegante, te echan a perder el asado. ¿Ah? Te arruinan eso y... no digamos... Escupieron el asado. Escupieron, porque de hecho es tan evidente que los ánimos estaban caldeados. Esa primera escena de que les tiran los claveles de vuelta. Yo tengo por hecho cierto que antes de que partiera el partido, los jugadores chilenos ya estaban a escupitajos con los italianos. O sea, esto era guerra a todo evento, al punto que se transformó en un hito del fútbol mundial que tiene una cola y una historia muy larga que quiero que desmenucemos después. O sea, al final, las tarjetas, sistema de expulsiones, todo se origina en esta batalla de Santiago. Hablemos del partido, Pedro. ¿Qué te acuerdas tú del comienzo del partido? Me acuerdo de un partido muy violento desde el comienzo. Tempranamente fue expulsado un jugador italiano. Claro. A los pocos minutos del partido, cerca de los 10 minutos, ya Italia quedó con 10. A los 12. Mira, ¿ves tú? Incluso antes, fíjate que como a los 4 minutos, Maschio, uno de estos oriundos, le pega una patada a Leonel Sánchez, que en cualquier cancha de barrio o campeonato mundial hoy en día, expulsión directa, y Sánchez del suelo le responde con otra chuleta que también sería expulsión directa. Viene atrás del Eladio Rojas, le pega otra chuleta a Maschio, se para Maschio, le pone una plancha, todo esto a medio metro del árbitro, le pone una plancha en la rodilla a Rojas, a Eladio Rojas. 10 segundos después le pegan un combo a Leonel Sánchez, también en el suelo, y vienen 3-4 minutos de refriega, empujones, patadas, anda a saber tú de qué más. Y no pasa nada. El árbitro no expulsa nada en ese ambiente. No, si era un ambiente insoportable. O sea, el fútbol se había quedado en las pizarras de los técnicos.
y esto era una guerra sin cuartel, una pelea sin round de estudio. Entraron del primer minuto a golpearse. Era difícil ver juego. Claro. Bueno, y el escándalo explota, a propósito de lo que estamos hablando, de la violencia, hacia los 38 minutos con la famosa pelea de Leonel Sánchez y Mario David, que hay puñetes, patadas y que termina solo con la expulsión del italiano cuando correspondía la expulsión de los dos. De verdad te lo digo, con toda honestidad. Oye, hay un personaje, un tercer personaje en esa escena más bien especial. Te voy a leer algo que encontré. ¿Sí? Pero deja volver para atrás. ¿Sí? Porque incluso antes de la primera expulsión, te quiero preguntar por Tito Fuyú. ¿Sí? Porque a don Alberto Fuyú, yo lo conocí, no recuerdo haberlo visto jugar, lo conocí en la tele, un hombre tranquilo, moderado, tranquilo para hablar. Para mí, la primera imagen que tengo grabada, que me traduce el ambiente que se estaba viviendo, ¿Sí? como a los 8 minutos, hay una imagen en que en el área italiana, Tito Fuyú a un italiano le manda no una plancha, sino que una doble plancha, voladora, pero voladora, así, con las dos a la rodilla. La jugada sigue, se va hacia el lateral y va y parte a otro gallo. Por supuesto que nada, esto es foul en ese partido. Nada se cobra, no hay ni reconvención siquiera. Cuando yo dije, no puede ser ese el mismo Tito Fuyú que yo conocí viéndolo en la tele tan tranquilo. O sea, el ambiente estaba, pero yo creo que hay que verlo. Estaba al rojo vivo, como decía uno de los míticos relatores de esa Copa del Mundo. Hernán Solís, claro. Él usaba esa frase. Ajá, don Hernán Solís. El partido está al rojo vivo, la verdad es que estaba al rojo vivo. No, feroz. Y la expulsión del italiano que tú mencionas es después de una triple salsa de patadas que van y vienen, que el italiano pierde y cuando se le está yendo el jugador chileno le manda una chuleta, ya sin pelota, con el jugador yéndose. Y esa la ve el árbitro e intenta expulsarlo, porque ahí ¿qué pasó? Fue un pésimo arbitraje de Ken Aston, el árbitro inglés. Mal arbitraje, pero en definitiva era muy difícil arbitrar con un ambiente encendido. 66.000 personas en las tribunas. Mira el aforo que tenía el Estadio Nacional. No, claro, eso... 66.057 espectadores controlados. Claro. Bueno, y era difícil arbitrar. Ahora yo creo que el árbitro fue superado por la violencia de los jugadores, por la presión del ambiente y lo que menos hizo fue impartir justicia. Oye, perdona. Se dedicó a tratar de manejar, no pudo manejar el partido. No pudo, ni siquiera. No, de hecho, cuando expulsa a ese italiano, se demora literalmente Ferrini, pero se demora 10 minutos en sacarlo de la cancha. Claro. 10 minutos. El primer tiempo duró 60 minutos. Creo que entran hasta los carabineros a sacarlo. Sí, claro. Y pasean desde la mitad de la cancha hasta el camarín, pero no entra al camarín y se devuelve hasta la mitad. No, son 10 minutos de historia. Oye, entre paréntesis, porque lo mencionaste al pasar, ¿cómo alguna vez preguntaste tú técnicamente cómo lo hicieron para ir a un estadio en que en ese partido, como tú dices, habían 66.000 personas? En que yo estuve alguna vez para una final de la Libertadores de Cobreloa con Peñarol, tiene que haber sido, ¿no? Sí, la transmití yo también. En que habían 82.000 personas. Yo me acuerdo de ese partido porque se escuchaba el gol que nos hizo Peñarol en el último minuto. El silencio era tal que se escuchaba en la cancha, se escuchaba en el estadio la celebración de los jugadores en la cancha. Era mal. Pero habían 82.000 personas en el estadio. Sí. ¿Cómo ese estadio se transforma en uno que se llena con 43.000? Yo no tengo idea. Bueno, ahora deben andar por los 49.000, creo que es Imagínate. Que no se usa nunca. Lo que pasa, Darío, en primer lugar, que al estadio se le fueron haciendo reformas. No te olvides tú que se le pusieron butacas en todo el estadio. Antes eran tablones. Y evidentemente que ya la butaca per se te disminuye en un 20% a lo menos el aforo. Segundo, se fueron tomando más medidas de seguridad, hubo restricciones en la venta de entradas. En esos partidos que tú mencionas de Copa Libertadores, grandes finales entre Colo-Colo, la U, etc., sí, se vendía, se vendían las escaleras, y además que había sobreventa. Claro. ¿No? Se vendía de más el estadio. Entonces, era un lío que nadie entendía. Las cosas se fueron regulando y el estadio se fue achicando de verdad.
este Estadio Nacional, inaugurado en 1938, con un mundial en el cuerpo y con tantas historias, que es el relato casi del deporte chileno ya cerca de cumplir un siglo. Dentro de 18 años tienes toda la razón, cumple un siglo el Estadio Nacional. Oye, y ahí vamos al partido. Tenemos un expulsado italiano, van 12 minutos, 10 minutos de partido. Si alguien cree que por eso la salsa de patadas disminuyó, está completamente equivocado. Y eso es lo impresionante. O sea, yo creo, y esto no es ninguna exageración, yo vi el partido completo este fin de semana, está disponible en YouTube. Sí. Así que creo que todo el mundo debiera verlo, porque hay 30 razones para verlo. Y si sacan la estadística, yo creo que cada uno cuenta por lo menos 25, 30 fouls de expulsión directa en el partido. La batalla de Santiago. La batalla de Santiago. Hasta que llega... No hay título mejor. Y llega la imagen esa que tú narrabas, de Leonel Sánchez, que se tropieza con la pelota, está en el suelo, porque el combo de Sánchez es la reacción a las patadas que le pega antes el jugador italiano, ¿no? Tratando de quitarle el combo. Sí, ahí hay una refriega, y Leonel, que era bravo y era bueno para los puñetes. No te olvides que Leonel, el papá era boxeador, y cuando chico él tuvo un breve periodo, él sabía boxear. Por era eso bueno porque le pega un cortito y se va a piso de una. Y le mete una mano, creo que es una zurda muy buena la que le mete. Sí. El italiano cae, después sigue la cosa, y expulsan solamente al italiano, provocando ya los comentarios más escandalosos de los periodistas italianos respecto. Pero deja leerte algo que no sé si tú habías escuchado, lo encontré yo a propósito de esto. Es una entrevista en que básicamente el árbitro hace sus descargos, tratando de buscarle una explicación Sí. ¿Y qué dice Aston? No, pero a propósito, él dice que no lo vio, y que el guardalíneas, que entre paréntesis es bien raro, porque los guardalíneas parece que en esa época corrían toda la cancha. No. Porque de hecho, fíjate que eso es por la orilla izquierda del ataque chileno, y el guardalíneas está parado ahí mismo, que normalmente estaría al otro lado de la cancha. Pero bueno, el punto es que en la imagen está claro que Leo Goldstein se llamaba el guardalíneas, y te voy a leer lo que dice este artículo que apareció en The Guardian, el diario inglés. Dice, el hombre que cuidaba esa línea, Leo Goldstein, a quien muchos sentían se le había dado la oportunidad de arbitrar en la Copa del Mundo por su historia única. Era un sobreviviente del Holocausto, Pedro. Apellido judío, claro, Goldstein. Y que estuvo en un campo de concentración, y que se salvó físicamente de que lo metieran a una cámara de gas, porque sin tener idea de fútbol se había ofrecido en algún minuto como árbitro de los partidos entre los guardias, y por eso le tenían alguna simpatía, y por eso empezó a arbitrar, y tenía una historia absolutamente única. No sé realmente cómo llega al Mundial. Y el otro árbitro era un mexicano, y el árbitro, el señor Aston, que después fue muy influyente para ese mundo del arbitraje, se lavó las manos completamente y le echó la culpa a sus dos guardalíneas, entre ellos a este señor Goldstein, de no haberle contado el combo de Lionel. Pero se desquitó el italiano, porque en la jugada siguiente casi decapita a Lionel y ahí lo expulsan, ¿no? No, es todo en la misma secuencia, tengo entendido yo. Bueno, pero no me acuerdo bien. Perdón, a lo mejor tú tienes razón, porque tuviste el partido el fin de semana. Sí. Dices tú que a la siguiente secuencia no es en la misma acción donde... Viene ahí una interrupción con hartos se reanuda el más, juego con... Así es. Y en un despeje chileno... Ya, no lo recordaba bien. ¿Para qué te andas con es literalmente una patada voladora en que con los toperoles le pega en la nuca el italiano a Lionel, y nuevamente son 6-8 minutos para sacarlo de la cancha. Es notable, Pedro, porque después de 6-8 minutos de empujones y carabineros y escándalo, el fulano vuelve a entrar a la cancha, muy olímpico, y está formado esperando que se reanude el juego, y tiene que ir el árbitro de nuevo y le mira el número de la camiseta y se lo lleva para afuera de nuevo. Aparentemente ese momento tiene que ver con el origen de las tarjetas amarillas y tarjetas rojas. Se dice que el inventor de la tarjeta en el fútbol es justamente Ken Aston.
y que toma como referencia la batalla de Santiago para implementar este sistema que implicaba amonestación la amarilla y la expulsión la roja directa. Claro, y ahí te quería hacer dos preguntas. Primero, una de deporte ficción, porque uno es el tema técnico de efectivamente poder mostrar algo que en cualquier idioma todo el estadio y el jugador entienda, señor, usted se tiene que ir, que aparentemente Aston sostenía y que parece que algo parecido pasó en el Mundial de Inglaterra después, un partido entre Inglaterra y Argentina el 66 en que hubo un boche parecido. Bueno, fue un escándalo la expulsión de Ratín, el volante argentino. Que tampoco se quería ir. No se quería ir, se sentó frente a la reina. Fue un escándalo. Ahí fueron catalogados de Animals. Ese fue el título de un diario inglés. Brutal. No sé si el The Guardian o algún otro, que dijo Animals por los argentinos. Era un evidente, para mí eso fue un evidente arreglo, es decir, el partido entre Argentina e Inglaterra fue arbitrado por un alemán y el partido entre Uruguay y Alemania fue arbitrado por un inglés y quedaron eliminados los dos equipos sudamericanos para que plena coincidencia, Alemania e Inglaterra llegaran a la final. Bueno, eso, ¿Cómo se te ocurre pensar mal? Yo pienso mal en estas cosas, pero bueno. Oye, pero bueno, por ese partido es que existe alguna duda de si el tema de las tarjetas de Aston se le ocurrió por lo de la batalla de Santiago, por el partido de Argentina, pero política ficción, porque hay no el nivel de violencia que vimos en el partido. Dije política ficción, lo quise decir fútbol ficción. Te traiciona el subconsciente. Claro, no, además que con la realidad política tenemos suficiente, así que ¿para qué queremos ficción? Sí, no da para ficción. No da para ficción. Una cuestión media distópica podría ser, pero no justifica el nivel de violencia de ese partido. Pero un fútbol sin el concepto de la tarjeta amarilla es muy distinto, porque en los primeros 5 minutos del partido puedo pegar una chuleta, puedo creer que la puedo pegar sin que me echen, porque no existe ahí o nada o expulsión, no existía la tarjeta amarilla. ¿Cuánto no tendrá que ser? Porque yo lo que he visto es que en ese mundial muchos partidos fueron muy violentos. El de Checoslovaquia con el comentario también, al punto que hay comentarios medio apocalípticos de la gente en esa época, que si no se hace algo el fútbol se va a morir. Parece que era... Bueno, perdona Darío, el mundial del 66, saltemos 4 años, fue más violento casi que el de Chile. Lo que pasa es que se juega en Inglaterra y estuvo muy amortiguada. Pero, por ejemplo, lo que le pegaron a Pelé en ese mundial, hay documentales, fue un verdadero asalto, un verdadero asesinato. Fue terrible. Muy maltratado Brasil, por ejemplo, y fundamentalmente Pelé en esa Copa del Mundo. Así que el fútbol, que era muy resultadista, muy defensivista en ese tiempo, predominaba el fútbol violento a vista y paciencia de árbitros muy complacientes. Así que lo que tú estás narrando es absolutamente cierto. Y esto comienza a cambiar a partir del Mundial del 70, donde vuelve el juego a aparecer de una manera generosa y maravillosa. Oye, y en eso puede que hayan tenido que ver las tarjetas, que fueron... No, sí, lo de la tarjeta ayuda mucho, sirve mucho. Y lo propuso este mismo árbitro Claro, del que estamos hablando, señor Aston. Y esa historia, ¿por qué no nos cuentas tú, Pedro, la historia de cómo es que una tarjeta roja inspirada en la batalla de Santiago termina siendo por primera vez usada en un mundial para mostrársela a un chileno? Exacto. O sea, la primera... ¿Cómo se junta? Porque las tarjetas se usan... ¿Cómo se junta esta historia? Las tarjetas por primera vez se usan en el Mundial de México. Así es. Pero no hay tarjeta roja. Y la primera tarjeta roja es para Carlos Caselli en el primer partido contra Alemania, justamente, que se jugó en Berlín, si no me equivoco, en el 1974. Con mi tío Polo Vallejo al arco. Tú sabes que el Polo es tío. Partido tío, y todavía está viendo pasar la pelota de Paul Breiner ahí. Una derecha larga, desde lejos. Sí, difícil para el portero. Sí. Oye, así que Carlos Humberto Caselli termina irónicamente siendo la primera tarjeta roja mostrada en un mundial. Se nos conecta en el Mundial de Chile con Carlos Caselli 12 años después. Y lo que dices tú sobre la violencia después de Chile, el Mundial de 66 en Inglaterra, y cómo vuelve el fútbol que había desaparecido en México, probablemente sea porque existía la tarjeta amarilla. No era gratis pegar chuletas. Puede ser.
a lo mejor al comienzo, además, como estaba recién implementándose, condiciona la actitud de los futbolistas, le da como, es como una señal de respeto hacia el juego. Bueno, ese Mundial del 70 tenemos la exhibición brillantísima de Brasil durante toda la Copa del Mundo, que la gana en definitiva, y también se dice que allí en ese Mundial está uno de los 2 o 3 mejores partidos de la historia de las Copas del Mundo. Una dramática semifinal entre Italia y Alemania, que ganan los italianos en tiempo suplementario 4-3, cuando Beckenbauer juega con el brazo, ¿te acuerdas? Con el brazo en cabestrillo, juega con el brazo Tienes atado toda la razón. en los últimos minutos. Es una cosa, pero dramática. Ese es uno de los partidos considerados por los expertos como de los mejores de la historia de los mundiales. Así que el Mundial de México, que es el primer mundial que transmite TVN también y el área deportiva, no lo transmití yo, pero transmitió TVN. Estaba Sergio Livingston en esa Copa del Mundo. Es de un recuerdo, sin Chile, un recuerdo muy especial para nosotros. Claro. Sí, fíjate que yo creo que ahí tuviste una intuición bien notable. Fíjate, yo creo que lo de las tarjetas amarillas pueden haber salvado. O sea, porque es tan anormal como lo que pasó hasta el 66. Es igual de anormal que no haya habido ni una tarjeta roja en el Mundial de México. Sí. Es porque lo que ellos tienen que haber estado asustados con un nivel de respeto al reglamento de los árbitros completamente distinto. No recuerdo en detalle, aunque seguí, porque yo trabajaba en el área deportiva y trabajaba en TVN, seguí todos los partidos de la Copa del Mundo, pero no tengo el recuerdo en detalle como para decir, a lo mejor en este partido fulanito de tal mereció ser expulsado y no ocurrió. Anda a saber tú. Oye, volviendo, para aprovechar el tiempo al máximo, que te quiero contar una historia muy buena del partido, porque quedamos en un punto y nos cambiamos a ver. en la conversación. A propósito de la expulsión de Mario David y Leonel Sánchez. ¿Te acuerdas que estábamos ahí en ese momento contando esa parte de la historia? Sí, claro. Te quiero contar que nosotros provocamos el reencuentro entre David y Leonel. Se juntaron en el de pe a pa. Trajimos, para uno de los aniversarios del Mundial, no sé en qué año fue, no lo tengo, porque el de pe a pa duró del 96 hasta el 2005. Así que puede haber sido el 2002. Que se cumplían 78, 40 años, puede haber sido el 2002, no me recuerdo bien, pero me calza. Trajimos a Mario David y yo tengo una cosa, Leonel es llorón, pero llorón, se pone a llorar. Bueno, Leonel se emocionó mucho y David también, fíjate. Fue un encuentro tan lindo, notable. Fue una historia, una nota, pero preciosa en el de pe a pa, de este reencuentro después de la batalla. El abrazo de los dos gladiadores, entre comillas, pero cargado de emoción, de afecto. El deporte nos da estas revanchas, a veces fuera de la cancha, que son muy lindas. Te lo quería contar porque de repente con la rapidez de la conversación se quedaba en el tintero y era una pena qué bueno que lo contaste. Porque poca gente la que se acuerda, mucha gente lo vio porque tuvo un rating muy alto, pero poca gente se acuerda de este momento del de pe a pa. Que además, Pedro, y en esto yo creo que tú tienes una ventaja especial, porque yo creo que muchos otros los pudieron haber juntado, pero yo creo que con pocos otros moderadores de esa conversación habrían terminado mostrando las emociones como las mostraron. Porque tú eres una persona que se nos muestra con sus emociones por delante, pues si te conocemos por tu... Yo soy como soy nomás, yo no creé, no hice un personaje... No hizo un personaje para estar en la... Pero es que es muy difícil hacer eso con un micrófono delante. Con Sergio Livingston fuimos como era él, como era yo, durante más de 40 años juntos y después seguimos cascando solo, echándole de menos al Sapito. A don Sapito. Oye, una pregunta, nada de nuevo comparado con ese partido con Italia, pero ¿qué otros partidos tú te acuerdas que por ambiente previo, por tensión en la cancha, en fin, protagonizados por Chile, se inscriben en ese ranking de... Yo te digo una cosa... de cosas duras. El partido más duro, quizás el partido más complicado o los partidos más complicados de la historia del fútbol sudamericano. Yo creo que los 2 partidos con Brasil, clasificatorios para el Mundial de Italia, justamente, claro. Yo creo que el partido de Santiago fue atroz. Tienes toda la razón. Un espanto, porque hay que decirlo, uno se olvida porque después
unos días después tuvimos la historia del cóndor roja y todo. Claro. Yo te digo una cuestión, los brasileños te entregaban una hojita cuando tú entrabas a la cancha, al estadio, al Maracaná, te entregaban un escrito donde decía que por favor pórtense bien, esto es un partido de fútbol, no dejen ninguna embarrada, esto no puede terminar mal porque puede concluir incluso en una tragedia. Era bien duro lo que escribió la autoridad, no sé si la autoridad municipal o deportiva de Brasil, invitándonos a todos a tener yo estaba relatando el partido y te digo algo, yo estaba muy asustado ese día. El ambiente era de una tensión que se cortaba con un cuchillo. Y aquí en Santiago también nos tenían súper amenazados antes del partido. ¿Te acuerdas tú que hubo incluso manifestaciones violentas en contra de la Embajada de Brasil que estaba ahí en la Alameda, cerca de 18? Ahí estaba la embajada. Pero yo no me acuerdo bien por qué nos tenían semi-castigados de antes. ¿Por qué entramos en ese ambiente, ese partido que no cualquier cosa, si caía suspendieron el Estadio Nacional y tuvimos que ir a jugar a Venezuela, a Mendoza. Pero bueno, yo te digo una cosa, que ahí en el Maracaná el ambiente era muy tenso y la gente soportó este escándalo con el retiro del equipo de la cancha, con el corte de Roja, lo soportó bastante bien. Esa es otra historia, pero yo esos partidos los recuerdo de una manera con mucha angustia, Darío. Sí. Como hubo otros partidos también de Copa Libertadores. Bueno, mira, en los 70... antes de ir a ese otro, fíjate que es tan cierto lo que tú dices, que yo te tengo que confesar que, claro, después supimos lo que realmente había pasado con Roberto Rojas y su corte. Pero esa tensión, esa bronca, la sensación de que además, como se dice en francés, nos estaban cagando, ¿eh? De que simplemente no nos iban a dejar ir al Mundial en vez de Brasil, era tan fuerte que cuando Chile se retira de la cancha en Brasil, yo no sé si había algún chileno que no estuviera de acuerdo. Por supuesto que todos creímos que le había caído algo de la tribuna, que le habían partido la cabeza, y estábamos emocionalmente dispuestos a creerlo por todo lo que había pasado antes y ese ambiente que tú describes, todo muy, muy, muy tóxico y puta que nos salió caro además. ¿Eh? Tuvimos que ir al Mundial no pudimos ir al Mundial de Italia, estuvimos suspendidos del Mundial de Estados Unidos también. O sea, quedamos eliminados del Mundial de Italia y suspendidos para clasificar al Mundial de Estados Unidos. Recién reaparecimos en el Mundial cuando estabas tú en la cancha y en Bordeaux contra Italia. En el partido con Italia. Sí. Oye, pero tú ibas a comentar otro partido de los 70, decías tú. No, yo te quería decir que en ese tiempo, en los años 70, por ejemplo, las finales de Copa Libertadores eran una historia, eran verdaderas guerras, la trampa, el uso de estimulantes, árbitros presionados, incluso más de algunos comprometidos. Es decir, claro. Yo creo que el fútbol en ese aspecto ha ido mejorando mucho en estos últimos años. Cada vez la corrupción en el juego se manifiesta de manera más escasa, no se manifiesta, hay muy pocas posibilidades de hacer trampas. Las trampas van quedando como una cuestión en la historia, en el olvido y en anécdotas, porque todas estas cosas que uno conversa no tienen una posibilidad de certificar, de comprobar, de verificar. Quedan un poco en la conversación de café, así. Es decir, en ese partido me contaron que el árbitro, bueno, y en este otro... ¿Te acuerdas una Copa Libertadores? Mira, ¿te acuerdas una Copa Libertadores cuando dos equipos paraguayos suspendieron el partido como a los 10 minutos de juego porque querían saber cuál era el resultado que tenía Colo-Colo con Cobreloa y lo reanudaron al día siguiente con el resultado conocido? No. Para ponerse de acuerdo. Claro, una cosa espantosa. No me acordaba. Se jugaba en tiempo simultáneo e inventaron una triquiñuela y suspendieron el partido en Paraguay y lo reanudaron al día siguiente con el resultado ya conocido. Para que tú veas las cosas que se hacían en la Copa Libertadores. Era creatividad perversa, pero clásico. Creatividad. Yo creo que además incide que a poco desapareció una cierta frontera práctica que existía entre el Estado de Derecho, por así decirlo, las leyes de la sociedad y la cancha. Yo creo que una época en que a ningún jugador se le ocurría que podía tener consecuencias legales por lo que hacía o no hacía en la cancha. Era
En cambio, ya desde hace un par de décadas que no es raro que un jugador termine en los tribunales por una chuleta, por cosas hechas fuera del reglamento. Sí, sí, no, sí. Creo que el fútbol se ha ido humanizando y yo creo que el fútbol se ha ido regularizando también. Creo que las transmisiones por televisión, que son cada vez más exhaustivas en materia de comprobar los errores de los árbitros, el tema del VAR, que con todos sus defectos está significando mucho. Todo aquello también compromete a los árbitros para decir, si meto las patas, aquí me cuesta la pega y me cuesta, claro. me cuesta mi imagen por siempre. Sí. Oye, y a mí me saltan al tiro 3 comentarios respecto de eso, fíjate, de distintas índoles. Que no se entienda como un comentario político lo que voy a decir ahora, pero lo de Aston en el partido de Chile con Italia te muestra lo que pasa cada vez que desaparecen las leyes y reaparecen las normas y desaparece la autoridad. Y personas que somos perfectamente o que son, yo estoy seguro que estos jugadores italianos y estos jugadores chilenos en un asado 2 meses antes lo habrían pasado fantástico, eran todos amigos y caballeros. Por supuesto. Pero con solo una pelotita de por medio, pero sin reglas, sin árbitro, terminaste en una guerra campal. En una batalla, la batalla de Santiago. Una batalla de Santiago. Y lo del VAR, fíjate, yo como azul, no puedo dejar de constatar o traer a colación lo que el VAR ha dicho estos días respecto a aquel gol de José Marcelo Salas Melinao contra Universidad Católica hace 26 años. Justo esta semana como que se ha dado por cerrada una polémica que duró un cuarto de siglo. ¿Había sido o no offside el gol de Salas contra la Católica? Bueno, y también está, tú como azul tienes que recordar el penal del partido con Cobresal, que le da el título. Estaba en El Salvador. Ese estaba en El Salvador. Ese con VAR ese no fue penal. ¿Sabes lo que pasa? Yo soy bastante poco camiseteado, Pedro. De hecho, yo siempre sostuve... Yo sostuve hasta el sábado, pero yo sostuve hasta el sábado que el gol de Salas era offside, porque claramente la peina Jara, ¿no? Yo decía que era offside, pero en fin, da lo mismo. En el penal de aquel que pateó el Pato Maradona, el penal se lo hicieron a Salas. Si tú miras abajo, no hay foul. La próxima vez que vea la imagen, mira el codo del defensa. Yo creo que el árbitro lo que vio, y temió por su vida además, vio lo que pasó de la cintura para arriba. Oye, y para citar a Colo-Colo, para emparejar la cancha, ya que estoy hablando de la U, a propósito de partidos tensos, en realidad por ambiente, pero no pasó nada extra futbolístico. Me acuerdo de un partido de eliminatoria de Chile con Uruguay, que terminamos ganando 2-0. Es el gol de Aravena. El gol de Aravena. El golazo de tiro libre de Aravena y el gol de Rubio después de una gran jugada de Caselli. Pero me acuerdo que el ambiente previo... Habíamos transformado, además que habíamos transformado el estadio en el Coliseo Romano. No era un campo, no, era terrible. Yo tengo una cosa, fue cuando se estimulaba a los barras bravas, qué sé yo. Me acuerdo que el árbitro colombiano, intimidado en ese partido contra el uruguayo. Bueno, en el Centenario son maestros también, pero nosotros aprendimos todas las malas, las mañas, aprendimos todas las malas costumbres de los argentinos y uruguayos cuando son capaces de cualquier cosa con el objetivo en la mira, con el objetivo aquí. Por el objetivo, por ganar, cualquier cosa vale. Y la mención que yo hacía a Colo-Colo es porque yo creo que en generaciones más recientes quizás es el momento más saliente de caos en la cancha que recordamos, el de semifinales Colo-Colo con Boca. En el Monumental. En el Monumental, con los perros en la cancha, mordiendo a Navarro Montoya. Espantoso esa cuestión. Pero el partido, la batalla de Santiago fue eso multiplicado por 40. Y además que un mundial. Era un mundial. Es un mundial. Bueno. Ay. Bueno, Pedro, se le agradece enormemente que me haya llamado para poder preguntarle a los que saben de esa perlita de nuestra historia, de la que hay tanto escrito. Sí, mira, te quiero, así como reflexión final, te quiero decir que si se pudiera, ojalá que borráramos ese partido de la Copa del Mundo, porque Chile hizo un gran mundial, después le ganó a la Unión Soviética con Lev Yashin,
uno de los mejores porteros de la historia. Le hizo un partidazo a Brasil en semifinales que perdió 4-2. Sí. Ese fue el mejor partido de Chile en el Mundial. Mira lo que te estoy diciendo. Sí. Yo he visto ese partido, jugó Chile espléndido, espléndido. Y terminamos con 8 en la cancha frente a los yugoslavos, porque era Yugoslavia en ese tiempo. Le ganamos por 1-0 con el gol de Roja en el final y fuimos terceros en esa Copa del Mundo. Fue un gran equipo. Fernando Riera construyó un gran cuadro, así que hoy nos juntamos como excusa esto de la batalla de Santiago, pero hay que hablar que Chile hizo un lindo mundial, con el rock del mundial entre medio. Para los lolos de esa época todavía lo seguimos escuchando. Ramblers. Con los Ramblers. Y yo te digo una cosa, y Chile jugó requete contra bien, así que es muy merecido lo que pasó. Así que quería reflexionar esto. No, qué bueno que lo digas, Pedro, Sí. Porque además hay poca gente que sabe que estos partidos están completos y sin comerciales, digamos. Están completos en YouTube. El de Brasil lo he visto entero. Sí, pero sí. fantástico. El mejor, te digo, jugó muy bien. De verdad, claro, no es arbitrario decir si tú borras los goles, pero si tú borras los goles y le muestras a alguien el partido, es muy difícil que te adivine que ganó Brasil. Sí, sí. Ahí, Porque bueno, me da como pudor decirlo, pero por largos pasajes del partido, como dicen sí. ustedes, Chile fue muy superior a Brasil. Sí, es verdad, es verdad. Te voy a ti que te gusta y que pertenece de algún modo importante al mundo de la política, te voy a contar una anécdota que tiene que ver, para terminar esta conversación, que es el día después del partido con Brasil. Chile termina destruido, porque la ilusión era jugar la final. Claro. El equipo estaba concentrado en una casa que quedaba por Colón y Hernando de Magallanes. Okay. Ahí se concentraba Chile. Era campo en esa época, ¿no? Y me contaba Tito Fuyú que nadie se levantó temprano ese día, nadie. Y que él bajó a la cocina como a las 10 de la mañana a buscar un jugo y un vaso de leche porque estaba con ganas de hidratarse. Y entra y por la forma de la cocina ve de espaldas a un señor leyendo el diario. Y a él le llamó la atención que pudiese estar allí un extraño a la concentración chilena sin permiso o habiendo sorteado las pocas medidas de seguridad que había en ese tiempo. Claro. Le dice, señor, ¿qué hace usted aquí? Se da vuelta y dice, yo soy el presidente de la República, le dice. Yo soy Jorge Alessandri y he venido a saludarlo y a estimularlo y a decirle que me siento agradecido por lo que hicieron ustedes frente a los brasileños. Y mira, esta es la historia que te quería. Yo la escribí en un libro. Hay un libro que se llama Me pongo de pie con la historia de los mundiales y está escrita en uno de estos capítulos esta historia. Te la quería contar porque es un hecho insólito en los tiempos que después se acostumbra que los equipos vayan a la moneda a saludar al presidente de la República. En este caso fue al revés. El presidente de la República fue a saludar al equipo derrotado y a levantarle al ánimo para que jugara la final del sin cámara. Y sin cámara, en ese tiempo no había cámara. Te conté esta historia para terminar. Es muy bonito porque, claro, porque es el pueblo levantando al equipo y no al revés. En este caso, sí. el presidente. Así es. Darío, a ver si nos mandamos más de una hora conversando. Sí, ¿Qué está bien, pero así que pasados una solo... lata larga te he dado. Al revés. Gracias, Pedro. Así que nos vemos en cualquier momento. Un abrazo. Que esté muy bien, un abrazo. Chao. Gracias, amigos, por haber compartido esa conversación. Un nuevo capítulo de Nada Urgente, pero llámame, cada lunes en la noche. La edición de sonido fue de Marcela Vega. La música de Nada Urgente, pero llámame es It's Possible, de Dan Philipson. Un abrazo a todos. Chao.